Aquí la clase del día de hoy está programada para analizar las formas de terminación anticipada de una investigación criminal. Entonces voy a compartir pantalla y en esta ocasión voy a requerir que se recurra al Código Nacional de Procedimientos Penales. Como en su momento se mencionó, iba a ser necesario trabajar con el código. Entonces, bueno, llegó uno de esos días donde vamos a estar trabajando con el código porque necesitamos familiarizarnos con ese código. Entonces, en la presentación tengo expuestas las distintas formas de terminación de una investigación de forma anticipada, las conceptualizaciones, y vienen allí mencionadas los artículos de donde se desprende este tipo de forma de terminación anticipada de una investigación inicial. Habremos primero de destacar qué habrá de entenderse por investigación inicial, para diferenciarla de un procedimiento ordinario ya con un órgano jurisdiccional que interviene. La investigación inicial comienza con la presentación de la notitia criminis. Recordemos que la presentación de la notitia criminis es una denuncia, una querella, un requisito equivalente. Esto es, que la autoridad le haga del conocimiento a Ministerio Público de hechos con apariencia de delito a través de una vista de algún oficio, donde advierte la posible comisión de un hecho con apariencia de delito. Ella no es una persona quien está informándole, es una autoridad a través de un documento que tiene las veces de una denuncia. Y la querella, como pudimos observar en el módulo pasado, es ese requisito de procedibilidad para cierto tipo de delitos, que solamente puede presentar esa denuncia específica, se le denomina querella, ciertas personas que de forma directa se ven lesionadas en sus bienes jurídicos. Por ejemplo, un robo simple, daños cuando existe un delito de hecho de tránsito, lesiones de aquellas que no ponen en riesgo la vida, abuso sexual, siempre y cuando no se trate de menores, amenazas, allanamiento de morada, entre otros delitos, que no son de alto impacto, hostigamiento, acoso sexual. ¿Y cuál es la característica de los delitos de querella? Bueno, que puede presentar la persona perdón legal y por lo tanto dar conclusión al asunto presentando el perdón legal. Entonces, aquellos delitos que no son susceptibles de querella y que no son, por tanto, susceptibles de un perdón legal, se perseguirán de oficio y, por tanto, no admitirán un perdón legal. Como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, como, por ejemplo, la violación, el homicidio, son delitos que por su propia naturaleza no aceptan el perdón legal y por lo tanto la autoridad los debe de perseguir por oficio. Más allá de que incluso alguna de las partes, por ejemplo en la violencia intrafamiliar, decida desistirse. Sabemos que existen ciertos ciclos de dependencia y que esto puede dar causa a que las personas quieran presentar estos perdones porque existe algún tipo de relación afectiva, parentesco, filial, que puede comprometer un poco la normal relación entre las personas víctima y ofendido y por tanto hay veces que las personas pretenden otorgar un perdón hasta por temor. De allí que el legislador analiza que hay ciertos delitos que por su propia naturaleza no son susceptibles de querella, sino de denuncia. Cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito debe denunciarlo, incluso así inicia el numeral 212
221 formas de inicio de la investigación. Y el deber de denunciar está en el 222. Ya en el formas de inicio, bueno, las que ya les platiqué. Ahora, una vez que inicia la investigación porque alguien presentó una denuncia, una querella o un requisito equivalente, que fueron los que ya expresé. Buenas tardes a todas y a todos. Ministerio Público es quien ostenta el monopolio de la investigación, mando y conducción de esta investigación a través de la tetralogía de la investigación. La tetralogía de la investigación está compuesta por Ministerio Público, que encuentran ustedes su fundamento constitucional en el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dirige investigación con el auxilio de la policía, incluso la misma fiscalía o procuradurías en algunas entidades cuentan con su propia policía de investigación, la antes conocida como policía judicial, ahora conocida como policía de investigación. Sin embargo, Ministerio Público puede servirse de otros cuerpos policiales de diverso grado, como podría ser Guardia Nacional, entendida esta como el grado nacional, hasta policía estatal, policía municipal, incluso custodios penitenciarios y, por supuesto, policía de investigación adscrita a las fiscalías de las entidades de la República y o, en el caso de las fiscalías federales, pues a la policía de investigación de la Agencia de Investigación Criminal que pertenece a la Fiscalía General de la República. Este ente, como policía, que ya entendimos que existen muchos cuerpos que pueden integrar la policía, es uno de los elementos de la tetralogía junto con Ministerio Público. Otro es el área de servicios periciales y ciencias forenses, al que Ministerio Público le ordenará realizar ciertos actos de investigación a la luz del servicio técnico, científico, arte u oficio que determinado perito en esas materias domine y por lo tanto pueda rendir información en relación a cierto hecho específico donde esa intervención requiera de ese conocimiento particular que sea de vital importancia para el esclarecimiento de un determinado hecho. De allí que la intervención del área de servicios periciales es esencial para poder esclarecer el hecho y por lo tanto procurar justicia y eventualmente administrar justicia. Y el último eslabón de la tetralogía es el analista de información. El analista de información es una persona ávida en las ciencias de la información, ya sea telecomunicaciones, tecnologías de la informática o software. El objeto de esta persona que se ocupa del análisis de la información es obtener información, por ejemplo, de las intervención de comunicaciones autorizadas obviamente por el órgano jurisdiccional con el objeto de darle una interpretación criminológicamente relevante a un determinado cuerpo de datos para que así se le pueda dar seguimiento a una investigación policial encabezada por Ministerio Público. De allí que esta importante participación del área del analista de información resulta relevante hoy en día, sobre todo que tenemos tantos dispositivos tecnológicos en el que pues, se maneja de repente información muy sofisticada y por la que no tenemos a bien dominar todos y cada uno de los tantos campos extensos que pueden llegar a complementar toda el área de las comunicaciones. De allí que estos especialistas en esta área tienen una importante participación tanto en la investigación, incluso en la prevención de delitos. De allí que incluso existe hoy por hoy la policía cibernética, que tiene como objeto la prevención del delito y por supuesto también la coadyuvancia en la persecución de delitos, por ejemplo, en fraudes cibernéticos, extorsiones, etc. Ahora,
Todo esto que estamos hablando nosotros acerca de esta tetralogía de la investigación que se ocupará de realizar los primeros actos de investigación, tendrán como resultado, pues, información. Esta información que tiene como objeto esclarecer el hecho, una vez esclarecido el hecho, habrá de analizarse qué hacer con esa información respecto a ese hecho. Resulta así que ciertos hechos que la ciudadanía denunció, la ciudadanía consideró que podrían ser penalmente relevantes y por eso les denunció. No obstante, la ciudadanía no es perito en las diversas ramas del derecho y dentro de las diversas ramas del derecho habremos de entender que existen hechos jurídicamente relevantes, pero que no necesariamente sean penalmente relevantes, como la signatura de un contrato, la signatura de un documento ejecutivo de acción cambiaria o un requerimiento de Hacienda o un despido injustificado o alguna controversia vecinal. Pueden tener intervenciones jurídicamente relevantes, algunos elementos institucionales que puedan aportar, intervenir para la resolución de esas controversias, pero que no estrictamente sean penalmente relevantes. Pero las personas en su desconocimiento acuden al Ministerio Público pensando que puede ser penalmente relevante. Allí es cuando del esclarecimiento se puede advertir que cierto hecho podría llegar a ser real, pero no porque sea real es penalmente relevante y sabemos nosotros que el área del derecho está creada por diversas materias. Se subdivide el derecho en muchas materias. Entonces, así, cuando Ministerio Público, que solo se ocupa de investigar hechos penalmente relevantes para eventualmente ejercer la acción penal en contra de la persona que incurrió en un hecho con apariencia de algún delito, se encuentra en presencia de un hecho que no es penalmente relevante, pues deberá entonces tomar alguna de las decisiones, que aquí es cuando entra este cuerpo que tenemos enfrente en la pantalla con las formas de terminación de la investigación. La facultad de abstenerse de investigar establecida en el numeral 253. Me traslado para allá, espero ustedes hagan lo mismo también. Necesitamos aprender a relacionarnos con el código. Textualmente establece: Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, que ya tuve a bien explicar qué es cada uno de estos, no fuere constitutivo de delito, o cuando de los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. Bueno, aquí establece dos hipótesis. El O es alternativo. El Ministerio Público advierte que ese hecho que se denuncia no es susceptible de delito por su propia naturaleza, como por ejemplo dejarle basura en la calle a tu vecino. Es molesto, puede generar un enrarecimiento en la convivencia vecinal, pero definitivamente si nosotros nos ocupamos de investigar en el Código Penal de cada una de sus entidades, no vamos a encontrar alguna descripción de tipo que haga referencia a ese tipo de conductas. Y nosotros en el módulo pasado entendimos que los diferentes tipos de hechos penalmente relevantes deben de cumplir con los elementos de la teoría del delito: conducta típica, antijurídica y culpable. Y sabemos que los elementos negativos, como la atipicidad, es cuando una conducta no se encuentra descrita en el cuerpo normativo que describe qué es y qué se debe de entender por delitos, y debe de ser tal cual la conducta realizada, la que venga descrita
en el tipo penal, o sea, el supuesto jurídico hipotético que el legislador tuvo a bien tipificar para entender que se considerará delito solo aquello que está descrito de forma puntual en un determinado precepto jurídico, en algún código o incluso una norma distinta que tenga un capítulo de delitos, como la ley de amparo, como la ley federal para armas de fuego y explosivos, el Código Penal el Código Fiscal de la Federación, etcétera, la Ley General de Salud. Todos ellos tienen un pequeño apartado de delitos y allí vienen descritas las conductas que habrán de entenderse como delitos. Este ejemplo burdo que les explico a ustedes, pues resulta, irónicamente, muy reiterado por la ciudadanía, porque la ciudadanía se enoja, la ciudadanía quiere resultados y la ciudadanía acude a las instituciones pensando que pueden allí encontrar resoluciones a sus conflictos. No obstante, aunque puede ser jurídicamente relevante, deben de acudir ante la institución competente según la materia para esa intervención. Porque caso contrario, si el Ministerio Público interviniese, iría más allá de lo que la ley le faculta y por lo tanto podría incurrir en un delito, irónicamente, llamado abuso de autoridad, por ir más allá de lo que la ley le potesta. Así pues, esa es una de las hipótesis para abstenerse de investigar, que de los hechos narrados se advierta que por los mismos hechos no son penalmente relevantes. Y el otro supuesto es que de los antecedentes se pueda desprender que esa información que pudiera llegar a ser penalmente relevante se encuentra extinta. ¿Cómo? Bueno, ¿qué les parece a ustedes si estamos hablando de una sentencia que ya puso fin a un juicio, por ejemplo, de una sentencia de culpabilidad, donde una determinada persona tuvo a bien ya copurgar su pena, obtuvo beneficios preliberacionales para poder salir antes, porque así lo reguló la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la persona se hizo acreedora a esos beneficios preliberacionales y por lo tanto la persona pues ya vivió un proceso, ya hubo una sentencia de culpabilidad, ya copurgó su pena y otra persona no muy contenta con la pena impuesta acude a otra institución de Ministerio Público a presentar denuncia nuevamente por esos hechos que ya fueron resueltos en una sentencia de culpabilidad. Hay un principio jurídico que se llama non bis in idem. Non bis in idem hace referencia a que no puede ser juzgado dos veces una persona por un hecho que ya tuvo a bien resolverse en sentencia ya sea de culpabilidad, en una sentencia de absolución o incluso de sobreseimiento. Más adelante, si quieren, entramos a los detalles de este tipo de sentencias. Está previsto en su plan de estudio, pero de momento les digo que existen estas tres y que una vez que ya se tienen a bien dictarse y ejecutarse estas sentencias, pues ya ponen fin a ese proceso por esos hechos. Si hubo deficiencias, lo que ustedes quieran, bueno, esa verdad jurídica ha quedado esclarecida y resuelta de una determinada manera, por lo que no podrá nuevamente invocarse. Hay otro supuesto, el 254, el archivo temporal. Les diré, lamentablemente, la gran mayoría de los asuntos incurren en esta forma de terminación de la investigación anticipada, que es el archivo temporal. El archivo temporal no es un archivo definitivo, lo que quiere decir que si obrar información nueva que pudiese actualizar líneas de investigación, pues se reactiva la investigación inicial y continuará su curso. Les refiero cuál es la descripción en el 254 de archivo temporal. Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial, ahí está la condición, en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan
diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar a fin de ejercitar la acción penal. En otras palabras, Ministerio Público debe de conducir la investigación inicial como lo platicamos al inicio, con la tetralogía. Pero todo esto avanzará según los datos que se tengan y podrá entonces seguir y seguir y seguir avanzando. Pero hay momentos donde no se cuenta con información suficiente para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no hay cámaras de vigilancia, porque de haber testigos, los testigos no desean declarar y aunque pudiera llegar a ser su deber declarar, la verdad es que pueden ellos simplemente decir que no saben y no hay fuerza que les haga declarar lo que ellos ya manifiestan que no saben, por miedo mayormente. O porque genuinamente de los hechos que se desprendieron se desconoce quién los pudo haber realizado. Posiblemente se tenga por advertida la conducta penalmente relevante en tanto al resultado. Una persona sin vida es definitivamente un elemento material probatorio indiscutible. Hay una persona sin vida. Incluso podríamos llegar a dar con la identidad de la persona sin vida. Entonces tenemos un hecho penalmente relevante, una persona privada de la vida. Se puede advertir incluso de ciertos dictámenes periciales como en materia de medicina forense a través de una necropsia, la causa de la muerte, incluso a través de un cronotanatodiagnóstico que nos brindará el médico legista, nos podrá proporcionar más o menos cuánto tiempo tiene el periodo de muerte y además podríamos a través de genética forense identificar a la persona, ya sea por alguna aportación genética que nos puedan brindar los familiares a través de una denuncia X de desaparecidos, donde en esa denuncia X otorgaron alguna muestra genética para el supuesto de encontrar a la persona viva o fallecida, y una vez que se localizó un cuerpo sin vida, hasta esos momentos no identificados, cuando se recaba esa muestra genética, se advierte que la confronta genética, una vez subiendo al sistema interno los dos códigos genéticos aportados, por un lado, en una denuncia de desaparecidos, el código genético aportado por la mamá, esto porque cuenta con una gran correspondencia del ADN mitocondrial, y por el otro lado, de la muestra de ADN aportada del cadáver que fue localizado y del que se desconocía hasta esos momentos su identidad. Ya una vez que se adquieren estas dos muestras genéticas, se suben a los sistemas, habrá una confronta y por lo tanto esta confronta dará como resultado pues una coincidencia, una concordancia genética. Y allí ya tenemos entonces información porque podemos vincular la denuncia de desaparecidos con esta del cuerpo localizado sin vida, obviamente radicada esta por una apariencia de homicidio. Ya habrá que analizar la presentación del cuerpo, de allí la intervención de la necropsia, que nos explicará en qué consistió la causa de muerte, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico o por disparo de arma de fuego en la cavidad torácica, etc. Ya nos explicará el médico forense. Teniendo entonces localizada a la persona sin vida, tenemos un hecho con apariencia del delito de homicidio calificado. Tenemos identificada a la persona víctima porque ya dimos con la identidad a través de la denuncia de desaparecidos. Pero no tenemos a quién o quiénes resulten imputadas por la comisión de ese hecho con apariencia de ese delito. Y si todavía esto ocurre en una comunidad que se encuentra distanciada de todas las zonas urbanas donde se cuenta con la tecnología, resultará un poco más complicada dar con la persona. Allí es cuando ya habrá otras prácticas forenses que podrían llegar a aportar información limitadamente. Y a veces funciona, como por ejemplo un procesamiento del lugar, si es que hay huellas de unidad vehicular para efecto de poder hacer la recolección de esas huellas para tratar de analizar a qué tipo de unidades vehiculares podrían corresponder.
con el periodo de muerte podríamos analizar más o menos qué unidades pudieron haber circulado por la zona en ese periodo y tratar de, a través de los cercos de seguridad, hacer el análisis por descarte del tipo de unidad según el tipo de llantas que pudieron haber empleado determinadas unidades vehiculares, pero de repente es un poco especulativo y lamentablemente pues no podemos como ministerio, digo lamentablemente porque ¿qué quisiéramos más que poder esclarecer el hecho? Pero no podemos inferir a base de suposiciones que puedan llegar a ser discriminatorias. Necesita ser 100% certero cuando se trata de establecer la responsabilidad penal a una determinada persona, lo que causa conflicto, dados los límites tecnológicos que sobre todo este país mexicano pues padece. Allí es cuando nos encontramos atorados hasta esos momentos con la investigación y no es que le vayamos a dar archivo definitivo, sino que por lo menos hasta esos momentos no se cuenta todavía con mayor información para poder dar con el completo esclarecimiento del hecho. El completo esclarecimiento es que X víctima fue privada de la vida X día en cierto lugar a causa de que Z persona realizó la conducta privativa de la vida, empleando para eso algún determinado medio comisivo, causando como producto del delito la privación de la vida de X persona. Bueno, en lo que logramos hacernos de la información de quién es Z, mientras tanto archivaremos temporalmente la causa penal para poder continuar investigando otros más delitos, porque si algo sobra en este país mexicano es hechos penalmente relevantes, lamentablemente. Así es como se archivará en tanto surge nueva información, como cual que alguna persona se atreva a testificar, nos aporte mayor información y eso nos permita poder continuar investigando. De allí, entonces, que surge esta necesidad del archivo temporal para efecto de poder concentrar el recurso público que la ciudadanía aporta a través de los impuestos y que tiene su impacto en instituciones, en este caso, Fiscalía, y Fiscalía pues requiere invertir los recursos, que por supuesto son limitados, a esclarecer hechos que son esclarecibles y los que no, los que se atoran, hacerlos a un lado temporalmente y seguir trabajando con los que son esclarecibles. Porque si pasa mucho tiempo, entonces puede que ciertos hechos esclarecibles ya no sean tan esclarecibles porque le estamos haciendo demasiada inversión a hechos que no están avanzando. No ejercicio de la acción penal, numeral 255. Se lo cito, pero espero ustedes lo estén leyendo. Antes de la audiencia inicial es cuando se tiene información suficiente para poder judicializar el asunto, porque se presume que se cuenta con información para establecer que X persona realizó X conducta que tuvo como resultado un hecho con apariencia de delito en perjuicio de Y persona. Eso sería la audiencia inicial, que tiene todos los elementos que llegué a platicar con ustedes y que más adelante abordaremos a fondo. Entonces, repito, antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, regularmente es el fiscal general de cada una de las fiscalías o el vicefiscal o depende si hay fiscal en jefe de determinadas delegaciones en las fiscalías generales de la República. Entonces, previa autorización, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal y dice la condición. ¿Cuándo? De los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza algunas de las causales de sobreseimiento. ¿Cuáles son esas causales de sobreseimiento? Están en el numeral 327.
Recuerdo que incluso les comenté que había sentencias de culpabilidad, cuando se reconoce que alguien es culpable, de absolución, cuando se le absuelve a alguien, o sea, no es culpable, o de sobreseimiento. Una sentencia de sobreseimiento, vamos a ver cuáles son esas causales. Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento, recuerde que estoy en el numeral 327, de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente respecto a esa solicitud de sobreseimiento. La incomparecencia de la víctima u ofendido, debidamente citados, no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Si no están debidamente citados, entonces sí lo impide. El sobreseimiento procederá cuando, o sea, me está diciendo qué requisitos son de procedibilidad para llegar al sobreseimiento, y me vienen una serie de fracciones, en total son 10. El hecho no se cometió. La conducta denunciada nunca existió. El hecho cometido no constituye delito. Bueno, está por demás describirlo, me parece, ustedes me entienden bastante bien. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Por ejemplo, que la persona imputada se encontraba en otro lugar cuando ocurrió ese hecho y es totalmente demostrable que esa persona imputada estaba en otro sitio en ese momento cuando se materializó la conducta penalmente relevante. Cuarto, el imputado esté exento de responsabilidad penal. Lo mismo de que la persona imputada no se encuentre susceptible de este tipo de reproche, además de que la persona pudiera ser considerada inimputable. Por ejemplo, una persona que se encuentra en minoría de edad, menor de 12 años de edad, o una persona que se encuentre en un estado de inimputabilidad. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. La mayoría de los casos, Ministerio Público emplea esta fracción para acordar el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque de los actos de investigación realizados, estos actos de investigación, una vez que agotadas todas y cada una de las líneas de investigación, se puede establecer que no se cuenta con elementos suficientes para ejercer acusación en contra de una persona. La acusación no es igual que la imputación. La imputación es informarle a una persona que existe una investigación en su contra. La vinculación a proceso es formalizar un proceso en contra de una persona por ciertos hechos señalados en la imputación y con cierta clasificación jurídica preliminar, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que después podría cambiarse a una tentativa de feminicidio, por poner un ejemplo. Ahora, esa es la vinculación. La acusación está descrita en el numeral 334 y cuenta con los requisitos del 335. Pero solamente es posible ejercer esta acusación cuando se cuenta con elementos suficientes para presumir, más allá de toda duda razonable, que cierta persona cometió o participó en la comisión de un hecho con apariencia de delito. Si de los datos obtenidos no se cuenta con información suficiente, ya sea circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, para establecer que cierta persona incurrió en cierta conducta que tuvo a bien transgredir bienes jurídicos de cierta víctima, entonces no tendré elementos para sostener mi acusación. Y allí es cuando el Ministerio Público puede llegar al no ejercicio de la acción penal, perdón. Habrá otros mecanismos que ya son más de maña, como salidas alternas, pero eso ya es un poco más de maña. Si quieren, tocamos esos temas más adelante.
Ahorita quedémonos para entender qué onda con el no ejercicio de la acción penal, descrito en el numeral 255, y que, como ustedes pudieron observar, se relaciona, invoca lo establecido por el numeral 327, los requisitos de procedibilidad en el sobreseimiento. Fracción sexta. Si se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Por ejemplo, la presentación de un perdón legal. Por ejemplo, la celebración de un acuerdo reparatorio. Esta es una salida alterna al proceso. Por ejemplo, la prescripción de un delito, o sea, el plazo para el ejercicio de la acción persecutoria ha vencido. Entonces, en este tipo de hipótesis actualizadas, es susceptible, por lo tanto, llegar a la consecuencia del sobreseimiento y, por tanto, el no ejercicio de la acción penal. Prescripción, los delitos, dependiendo de la naturaleza del delito, tendrán el tipo de prescripción. Esto ustedes lo pueden leer en cada uno de los códigos penales de sus entidades federativas. Y, como lo mencioné, hay delitos de querella que son susceptibles de perdón legal. Bueno, presentado el perdón legal y autorizado por Ministerio Público, ya no hay delito que perseguir, por lo tanto, es extinta la acción penal y se invoca esta fracción para el no ejercicio de la acción penal. Fracción séptima. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se le sigue el proceso. Imaginemos que estamos investigando a una persona por adulterio. Le puso los cuernos a su pareja. Los legisladores han determinado que, como lo ha mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un derecho no legislado, sin embargo reconocido a través de la dignidad humana, denominado libre desarrollo de la personalidad, donde las personas son libres de decidir su destino. Por tanto, resulta incompatible el delito de adulterio versus la figura del derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. Siendo así, los legisladores, al advertir la inconstitucionalidad del adulterio como una figura típica, lo que determinan es derogarlo. O sea, ya no es delito esa conducta. Si yo tenía una investigación en contra de una persona por adulterio, al ser derogado ese delito, ya no tengo entonces delito que perseguir, porque el delito ha sido derogado. Eso que se consideraba delito ya no se considera delito más. La denuncia existió antes, la reforma es posterior, pero una vez actualizada la reforma, ese hecho que yo pretendía llevar a sentencia ha quedado sin efecto y por lo tanto se sobresee, se extingue todo el proceso. Octava, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. Como lo comentamos también en la abstención de investigar, de los antecedentes se desprende que ese hecho ya fue resuelto y aplica el principio non bis in idem, o sea, no puede ser juzgada una persona dos veces por unos hechos que ya fueron a bien resueltos en sentencia firme. Entonces, si de la investigación en un primer momento Ministerio Público no pudo advertir que ese hecho ya había sido resuelto y por lo tanto no ejerció en su momento la facultad de abstenerse de investigar y tras investigar advierte que ese hecho ya fue resuelto en sentencia, entonces podrá determinar el no ejercicio de la acción penal porque se actualiza la fracción octava del numeral 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, se sobresee porque ese hecho ya fue resuelto. Así que ya no hay nada más que investigar, ya no hay nada más que reprochar. Eso ya acabó. Novena, muerte del imputado. Naturalmente, los delitos no son trascendentales. Hay un principio de intrascendencia, de prohibición de trascendencia o intrascendencia, dependiendo de las legislaciones estatales podrá ser mencionado. Lo que quiere decir que una vez que una persona incurrió en un hecho penalmente relevante, solo es a la persona a la que se le puede perseguir y sancionar, a nadie más.
a ningún pariente, a ningún hijo, a ningún padre, solo a la persona. Si la persona ha muerto, entonces ya no hay nada que sancionar. Había una reparación del daño que realizar y la persona murió, bueno, la persona no será la que repare el daño. Ojo, hay un principio de reparación del daño en la víctima. Eso ustedes lo resolverán con la Ley General de Víctimas, donde se prevén este tipo de hipótesis. Pero si la persona imputada ha muerto, el proceso concluye por lo que ve a la persona imputada. Ya el derecho victimal a la reparación del daño como un derecho constitucional previsto en el numeral 20, apartado C, será susceptible de la Ley General de Víctimas el método para la reparación, pero ya no será la víctima, perdón, el imputado quien lo repare, pues el imputado está muerto. Y décima, en los demás casos en que lo disponga la ley. No se me viene ninguno a la mente, que yo recuerde, no hay hasta estos momentos alguno. Si alguien encuentra alguno por allí, por favor, coméntemelo, pero que yo sepa, no hay. Todos los artículos que yo, perdón, las fracciones que yo leí del numeral 327 son los diversos hipótesis para hacer procedente el sobreseimiento. De ser procedente el sobreseimiento, entonces es procedente el no ejercicio de la acción penal. Si ustedes van a ser abogados defensores o abogadas defensoras, verificar esto es importante para tratar de dar conclusión anticipada a una investigación que esté realizando Ministerio Público en contra de sus clientes. Allí es donde resulta importante observar estas formas de terminación anticipada de una investigación inicial, o sea, todavía no se ha judicializado. Ojo. Regreso al 255 porque aún me queda pendiente un párrafo. La determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del numeral 327, ese que acabamos de revisar, del presente código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. Non bis in idem. Una vez que el Ministerio Público haya determinado el no ejercicio de la acción penal, si viene otra persona a denunciar esos mismos hechos que ya fue acordado que no va a haber ejercicio de la acción penal, entonces no pueden nuevamente investigarse porque el Ministerio Público ya determinó que no hay nada que hacer allí porque se actualizó alguno de los supuestos que regula el numeral 327. Ojo, esto no le da potestad absoluta al Ministerio Público por lo que vea la persecución de los delitos de manera discrecional, o sea, de manera arbitraria, de manera parcial. No. Si alguien no está conforme con lo determinado por el Ministerio Público, habrá oportunidad para impugnar lo que el Ministerio Público tuvo a bien resolver, porque lo que el Ministerio Público tuvo a bien resolver lo debe notificar y una vez notificada la persona tendrá 10 días para impugnar la resolución del Ministerio Público. Así lo regula el numeral 258 del Código, que de hecho aquí viene mencionado. Me voy a la siguiente hipótesis. Oportunidad. Esto es un criterio de oportunidad, es un ejercicio de política criminal y es discrecional. Quiere decir que es una potestad que tiene el Ministerio Público para ejercer este criterio de oportunidad. Debe de hacerlo con autorización del fiscal y siguiendo lineamientos internos. Y esto es política criminal porque el objeto de este criterio de oportunidad es dejar a una persona de no ejercer acción penal en su contra porque esa persona tiene información importante que puede hacerme llegar a un delito de mayor relevancia, que para la sociedad pues le resulta de mayor importancia que yo investigue, por ejemplo, a un vendedor de droga que a un consumidor de droga. O que ese vendedor de droga me pueda dar información
de quién le suministra la droga o de cómo está estructurado y dónde se ocupa un cártel, que por lo tanto sería delincuencia organizada y pues es ya de mayor jerarquía. Entonces allí podría yo sacrificar una sanción a X persona si esa persona tiene a bien brindarme información relevante para que yo pueda esclarecer hechos socialmente más trascendentales. Finalmente, recordemos que el objetivo del derecho penal es lograr la paz pública y el orden social a la luz de los dictados de la norma que tuvo a bien establecer el legislador en turno para atender ciertos fenómenos sociales que se supone representa, ya sea que esos fenómenos sociales sean de grupos minoritarios o mayoritarios, ya será eso tema de democracia y política pública. Entonces, bueno, aquí vendrán una serie de hipótesis que se van a describir para la aplicación de los criterios de oportunidad. No quiero incurrir en la lectura, es demasiado extenso, pero en términos muy concretos, lo que les acabo de referir es sustancialmente lo que describe el criterio de oportunidad. Les invito a consultar ese numeral, el 256, que hace efecto con el numeral 257, para efecto de que puedan ustedes profundizar en la figura, porque hay diferentes tipos de hipótesis para hacerse de este criterio de oportunidad y ustedes, ya sea como Ministerio Público que quisieran llegar a aspirar a ser o como defensoras particulares o públicas que ustedes llegaran a ser, pues entonces estos criterios de oportunidad podrían llegar a serles muy interesantes para tratar de evadir alguna sanción penal de sus clientes y mejor llegar a algún arreglo, alguna negociación con Ministerio Público a través de la información que sus clientes pudieran llegar a aportar. Incluso podrían llegar a pactar ciertas medidas de protección, podrían llegar a solicitar algún tipo de asilo político a Estados Unidos por haber ejercido este criterio de oportunidad. Entonces aquí es donde se abre un campo de cultivo muy amplio para todas aquellas personas que se quieran dedicar al litigio penal particular. ¿Bien? Y me voy al último de los numerarios establecidos acá. Facultad de impugnación de la víctima o ofendido. Bueno, como esto es algo que acuerda Ministerio Público, el Ministerio Público no lo va a impugnar, obviamente. Como esto es algo que tiene como objeto dar fin de forma anticipada en contra de la persona imputada, pues la persona imputada no se ve mermada en sus derechos porque el Ministerio Público haya decidido ponerle fin a una investigación en su contra. O sea, la persona imputada no le va a solicitar al Ministerio Público, investígame y demuéstrame que no fui yo. Si los mismos hechos se puede desprender que no fue, o no hay elementos para establecer que no fue, ¿por qué tengo que llegar a una sentencia? Eso es un poquito antinatura con el proceso que se pretende reducir para ejercer de mayor eficacia y eficiencia los recursos limitados de las instituciones. Por lo que esto no son huevos al gusto para que andemos cumpliéndole los caprichos al imputado. Además, que resultaría también contradictorio porque si el deber del defensor es representar los intereses de la persona imputada, existe un gran riesgo de llegar a una sentencia que ponga fin a un juicio y que no sea favorable a los intereses de la persona defensora, que podría llegar a ser sentencia de culpabilidad y que lamentablemente hay defensores poco éticos, poco objetivos, que con tal de alargar los procesos quieren nomás seguir cobrando más allá de genuinamente representar de manera eficaz los intereses de sus defendidos, de sus defensos. Por esa razón, como resulta incongruente, incompatible con la defensa técnica y adecuada que mandata la norma constitucional, por eso es que no se le da parte a la persona imputada para que la persona imputada impugne.
Aquí a la única persona que se le da oportunidad para impugnar es a la persona víctima u ofendida. Víctima, pues habrá diferentes tipos de víctimas si lo analizamos a la luz de lo descrito por la Ley General de Víctimas. Víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas comunitarias que pudieran llegarse a dar, víctimas de derechos humanos por la violación a derechos fundamentales. Aquí estamos entendiendo que víctima es porque se ha mermado algún bien jurídico tutelado por la norma penal, u ofendido cuando se trata de una persona que se le haya mermado a la luz de su patrimonio o que es una víctima indirecta. La víctima directa es, por ejemplo, una persona privada de la vida. La persona ofendida son sus familiares. Aquí hay estas conceptualizaciones, el Código Penal, bueno, de procedimientos penales lo establece como víctima o ofendido. La Ley General de Víctima tiene su propia conceptualización. Pero para no hacernos bolas con las conceptualizaciones, quedémonos con que víctima o ofendido es una persona que de forma directa o indirecta se han transgredido bienes jurídicos propios o ajenos. Bien, ahora, estas partes sí tienen naturalmente un interés porque se esclarezca el hecho para poder acceder a la justicia, para que exista un debido proceso y que se llegue hasta las últimas consecuencias en el ejercicio de la acción penal y además que esa persona que incurrió en la conducta penalmente relevante que afectó sus bienes jurídicos, pues naturalmente repare el daño causado. Aquí tiene todo sentido que la víctima o ofendido tenga bien gozar de la facultad, o sea, un derecho subjetivo, puede o no puede ejercer el derecho si quiere, pero si no quiere, puede no ejercerlo. O sea, es libre la potestad que tiene la víctima u ofendido para impugnarlo. Cuando, primeramente, se le notifica a la persona víctima o ofendido esa determinación del Ministerio Público, facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o un criterio de oportunidad, cuando hubiera víctimas. Allí ya la persona víctima u ofendido podrá impugnarlo. ¿Qué describe la norma? Esto es un recurso innominado, o sea, no hay un nombre para este tipo de recurso judicial que una persona ciudadana puede hacer a la luz de una terminación anticipada, no judicializada todavía, porque si fuera judicializada ya no estaríamos hablando de esto, ya estaríamos hablando de causas de sobreseimiento o algo por el estilo. Entonces, estamos hablando de las formas de terminación anticipadas, no de las sobreseimientos. Las de sobreseimiento se invocan solo por lo que va al no ejercicio de la acción penal, pero a la luz del no ejercicio de la acción penal, no del sobreseimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificada dicha resolución. Si la notificó un lunes, empieza a partir del martes a correr término. No es como en los procesos civiles, mercantiles, que se notifica, surte efecto y empieza a correr término a partir del día siguiente. Que si, por ejemplo, sería lunes se notifica, martes surte efecto y miércoles empieza a correr término. Así no aplica en el derecho penal. En el derecho penal se te notifica y para este caso en particular empieza a correr término a partir del día siguiente. Hay otros momentos donde se te notifica y a partir de ese momento empieza a correr término. Es diferente en el derecho penal, ¿ok? Acordémonos, para no confundir plazos y conteo de plazos con los que se hacen a través del derecho familiar, civil, mercantil, etc. Entonces, dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. ¿Quiénes? A las víctimas. ¿Y quiénes notifican? Ministerio Público. En estos casos, el juez de control convocará una audiencia para decidir en definitiva
citando al efecto a la víctima o ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. No habrá, por lo tanto, apelación o impugnación siguiente. Y ahí se concluiría el asunto. Universidad ITEXE.